Asiento. Esta es una tarde preciosa que el Señor preparó para los que hoy estamos aquí. ¿Amén o no amén? Amén. Porque podemos gozarnos verdaderamente en su presencia. Amén. Saben que quiero compartir y quiero que va a ser una especie de repaso de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios viene haciendo en el ministerio. Y qué bueno que tengamos personas nuevas dentro del ministerio y que la iglesia vaya también buscando de aquellas personas nuevas y que Dios vaya trayendo nuevos ministerios, nuevas personas con ese anhelo y con ese gozo de servir. Y qué bueno que también tenemos palabra de Dios permanentemente, consecuentemente sobre lo que Él quiere hacer. Porque una de las cosas que tenemos los ministros de Dios no es que nosotros, hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar y enseñar. Hay mucho en la Biblia para aprender, pero lo importante es buscar aquellas palabras, aquello que el Señor nos dice y nos guía para guiarnos al puerto, a la bendición que Él estableció para este tiempo, para nosotros. Amén. Entonces, Dios lo que hace es que permanentemente nos viene dando palabra y soltando palabra para que nosotros tengamos una dirección clara de dónde venimos, qué es lo que Dios está haciendo y hacia dónde vamos. Amén. Hace un tiempo atrás recibí una palabra que decía: Dios honra a aquellos que le honran. Y eso es una palabra, digo, esto es una bendición. Yo lo quiero para mi vida. Pero a veces tal vez hacemos las cosas nosotros de corazón, porque amamos a Dios, porque buscamos servirles, y no nos damos cuenta que estamos honrando a Dios. No nos damos cuenta que estamos buscando la justicia de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Porque no podemos detenernos a pensar en cada momento, en cada lugar, qué es lo que estamos haciendo, cómo reaccionamos, cómo respondemos. Pero sí lo que podemos hacer en esos momentos donde nos encontramos en nuestra habitación, en nuestra cámara secreta con el Señor, en soledad, mira, el lugar donde sea. Pero cuando estamos ahí decimos: ay, yo hice esto, hice aquello, respondí de esta manera, en la iglesia me enseñaron a hacer de esta manera y yo hice de esta manera, no se parece tanto, pero bueno, ya se va a parecer. Y entonces vamos modificando nuestro accionar con respecto a la cotidianidad de la vida y de las cosas que tenemos para hacer. Entonces, cuando recibí esta palabra, lo primero que dije: ¿cómo Dios nos honra? Porque la palabra es linda y parece ser algo bueno, una bendición. Pero digo, ¿de qué manera nos honra Dios? ¿Qué significa que Dios honra a aquellos que le honran? Y encontré que la honra tiene que ver con posicionamiento, tiene que ver con poder y tiene que ver con riquezas. Todo aquel que recibe honra tiene una posición dada por Dios, tiene un poder, una autoridad dada por Dios y también tiene riquezas dadas por Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser honrados en esta noche? ¿Cuántos quieren ser? Pocas manos veo. ¿Cuántos quieren ser honrados en esta tarde noche? Amén. ¿Sabes qué? La primera buena noticia que tengo para darte es que vos con tu presencia estás honrando al Señor y que el Señor en esta tarde te va a honrar, pero te va a honrar de una manera especial para que puedas entender cuál es la dirección de lo que Él está haciendo, para que puedas caminar a lo largo del año también entendiendo de que, miren, puede ser que nosotros por algún motivo no estemos en alguna reunión, pero ¿saben qué? ¿Cuántos saben que esta prédica es grabada y la pueden escuchar en cualquier momento por YouTube? ¿Cuántos saben? No son muchos los que saben. Bueno, estas prédicas se graban y están por YouTube y las pueden encontrar y se pueden suscribir al canal y pueden escuchar las prédicas cuantas veces ustedes quieran. Qué bueno que está eso, ¿verdad? Porque muchas veces por diferentes cosas nos perdemos cosas de las prédicas o de lo que la palabra de Dios, entonces lo podemos volver a escuchar en la semana y nos seguimos alimentando y seguimos fortaleciendo la palabra de Dios, el mensaje.
Entonces eso está bárbaro. Y otra cosa que siempre recomendamos desde el ministerio, desde la maestría, es a tomar nota de aquellas cosas importantes de las cuales Dios nos habla, para que luego en nuestras casas, en nuestros hogares, podemos repasar la palabra, podemos meditar en ella y podemos enriquecer el mensaje que se da de este lugar. Entonces, qué bueno que es poder ver personas que tengan y que tomen nota. Y si no toman nota, tienen el audio para luego oírlo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El Señor consecuentemente nos da palabra. El Señor nos habla de las cosas que va a ir haciendo con su pueblo, con su iglesia. Las cosas, lo que Él nos alimenta, nos ministra. El Señor por medio de su palabra nos da, nos sacia, nos llena, nos da renueva nuestras fuerzas, nos unge, nos equipa, nos prepara para el diario vivir. Y muchas veces recibimos palabras que ni siquiera sabemos que las vamos a necesitar, pero a los 2 o 3 días, cuando estamos caminando en la semana, nos pasa algo y lo que viene, esto es lo que se habló en la iglesia, la palabra. Entonces esa palabra ya está ahí para ponerla por obra. Entonces es muy difícil, hermanos, iglesia, bendecidos de Dios, especial tesoro del Señor, en 30, 40 minutos expresar absolutamente todo lo que Dios nos está hablando. Por eso es que la iglesia tiene palabra y tenemos un momento de congregación, pero por medio de la palabra consecuente, lo que Dios viene haciendo todos los domingos, cada prédica, cada mensaje, es darnos una palabra, un hilo conductor que nos lleva a la bendición de Dios. Ninguna palabra soltada es aislada, es fuera de contexto, sino que como ministros estamos para edificar y sobreedificar la casa, el templo y las vidas, el cuerpo de Cristo. ¿Amén o no amén? Entonces, Dios nos dice que Él nos posicionó, que Él dice, yo honro, dice Dios, yo honro a aquellos que me honran. Y encontramos que honra es posicionamiento. Ese posicionamiento que nos da Dios es el lugar donde nosotros estamos hoy. Nosotros hoy estamos en la mejor posición que podemos tener sobre la faz de la tierra. ¿Saben por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que ilumina nuestras vidas. Dice que es luz en nuestro caminar, porque nos da discernimiento, nos da entendimiento para hacer las cosas como conviene. El apóstol nos viene hablando varias veces y en reiteradas oportunidades en el mensaje de esto de perseverar, de no quedarse ante las circunstancias, de que los problemas no son nuestros problemas, sino que los problemas están para resolverlos. Venimos hablando de un montón de cosas que tienen que ver con el diario vivir, porque esto lo que trae es una gran bendición a nuestras vidas, porque cada cosa que nosotros vamos, cada muralla que vamos derribando, cada batalla que vamos tomando la victoria, el Señor, nosotros somos como la aurora que va de aumento en aumento, vamos creciendo de victoria en victoria y Dios nos va posicionando en el lugar que Él tiene predeterminado para nosotros. Pastor, pero lo que pasa es que yo pienso en cómo voy a hacer con mi ministerio, lo que yo quiero hacer, lo que Dios puso en mi corazón, todas estas cosas yo quisiera hacer, está bien y está perfecto. Dios tiene el tiempo perfecto para todas las cosas. Amén. Dios tiene el tiempo perfecto para todas las cosas. Y en el reino de Dios, en la iglesia, no hay inútiles. Así que lo primero que vamos a desterrar esta tarde, como lo hemos hecho otras veces, es esa palabra o esa creencia de que según la edad, según donde vengo, porque soy nuevo, porque soy viejo. En la iglesia del Señor no hay inútiles. Todos somos útiles en el reino del Señor. Así que esa mentira satánica la atamos, la engrillamos y la echamos fuera de nuestras vidas. No tiene nada que hacer en nuestras vidas. A veces las situaciones vienen porque Dios está procesando una parte de nuestras vidas para que cuando estemos en ese lugar, eso que nosotros deseamos en nuestros corazones, lo podamos cumplir y podamos ser aprobados al pasar por esa tarea.
Miren, todo aquel que anhela ministerio, que anhela pastorado, dice la Biblia que es algo bueno. Y qué bueno si está eso en tu corazón y en tu vida. Pero quiero decirte que cuando nosotros entramos al ministerio, cuando empezamos a caminar en el ministerio del Señor, Jesús le duró 3 años su ministerio porque lo llevó a la cruz, lo llevó al madero. Fue tan fuerte el ministerio de Jesús, fue tanta la oposición que tuvo que lo llevó. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros estamos para bendecir, buscar aquellas cosas buenas que nos habla la palabra, para recibir lo bueno de la palabra. Sabemos también que tenemos contrariedades, pero en la medida que vamos avanzando, vamos recibiendo contrariedades y necesitamos estar preparados físicamente y espiritualmente para soportar y para salir en victoria. Amén. A mí me gusta el básquet, pero si me mandan a la NBA, voy a quedar como un trapito seguro, porque esas personas están altamente capacitadas, entrenadas y tienen un estado físico que yo no me acerco ni un cuarto a cómo están preparados. Ellos es lo único que hacen, y esa es a veces la diferencia, que Dios nos prepara y tenemos que pasar por un entrenamiento espiritual principalmente y en su palabra, donde Dios nos va equipando y cada día nos va dando más herramientas para que ante cada situación, cuando decretemos la palabra, cuando soltemos la palabra, los infiernos y las tinieblas sean movidas y nada prevalezca delante de la presencia del Señor. Entonces, de esa manera Dios nos posiciona. Dios empieza a posicionarnos. Dios empieza y nos dice y nos viene diciendo: van a ir a otros niveles. Ustedes no lo ven, no lo entienden. Ustedes piensan que solamente se están congregando. Pero aquel que persevera en la palabra de Dios y que continúa firme en la palabra del Señor, Dios nos está posicionando a nuevos niveles. Recibilo en el nombre de Cristo Jesús. Y tenemos poder. Tenemos el poder. El poder de Dios es la unción del Señor. No es con nuestras fuerzas. No es con nuestras fuerzas, es con su Espíritu. Entonces, cuando nosotros caminamos posicionados del lado correcto, que es con Cristo Jesús, empezamos a recibir esa unción que viene de parte de Dios y empezamos a manifestar aquellas cosas que Dios puso en nuestras vidas. Y ese es el poder. ¿Qué es el Evangelio si no es con poder? El Evangelio es un estilo de vida, no es una religión. Por más que para el sistema del mundo es una religión más, no es una religión, es un estilo de vida. Y lo que nos diferencia de todos, porque todos tienen argumentos, todos tienen su teología y cuantas cosas para exponer, pero cuando un hijo de Dios camina en autoridad y en poder, suelta la palabra y los enfermos son sanados, los ciegos ven, los sordos oyen y las atmósferas son transformadas. ¿Qué tenés vos? ¿Qué es eso que tenés que me atrae? No sé qué es. Es la presencia del Señor. Es la unción que está en nuestras vidas y que cuando nosotros caminamos, todo lo que está a nuestro alrededor comienza a ser transformado por causa de la unción. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Estar en comunión con el Señor. Solamente estar en comunión con el Señor, porque todo lo hace Dios conforme a su voluntad. Nosotros somos trastornadores del mundo, como decía el apóstol Pablo. A vos te lavaron la cabeza, que no parás a hablar de Jesús. Sí, y qué bien que me lavaron la cabeza porque tengo vida, alegría, gozo y paz y que ahora puedo predicar un evangelio de libertad y que a vos te va a transformar. ¡Aleluya! No nos cansamos de predicar el evangelio y de hablar de nuestro Señor Cristo Jesús. Porque Él transformó nuestras vidas. Él cambió nuestras vidas. Nos sacó de tinieblas, nos limpió y nos trajo a un lugar precioso, santísimo, una posición privilegiada. Amén. Entonces, y lo tercero que dijimos que es las riquezas.
¿Y qué no es una riqueza sino que vivir con paz y con el gozo del Señor, que sobrepasa todo entendimiento? Por ahí afuera hablamos con personas que lo único que piensan es cómo hacer para cada día tener más, pensando que en el tener encontramos felicidad. Y lo primero que quiero decirte en esta tarde es que la felicidad es volitivo. Eso significa que depende pura y exclusivamente de nosotros. No hay nada que pueda pasar que eso, obviamente hay cosas que nos entristecen, cosas que no nos gustan más, pero la felicidad es una decisión que yo tengo. Y yo decido ser feliz en el nombre de Cristo Jesús, porque el gozo y la paz del Señor está en mi vida. Y aunque se levante quien se levante, aunque vengan a decir lo que digan, aunque pase lo que pase, en mí está la felicidad de Cristo Jesús, en mí está la paz y en tu vida está también la paz, el gozo del Señor para vivir confiadamente y para continuar en victoria. Amén. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Entonces Dios nos sacó y hay una canción que nosotros cantamos que dice: ¿quién rompe el poder del pecado? Y la cantamos y me salió, no sé, un mexicano, no sé qué me salió, pero no importa. La letra es así: ¿quién rompe el poder del pecado? Pero ¿qué estamos diciendo acá? Que el pecado, o sea que hay un poder. Y nosotros estamos reconociendo de que estamos en una batalla, que no es inocente las cosas que hacemos y que lógicamente en la medida en que nosotros permanecemos en las cosas del Señor, se van a levantar contrariedades, pero esas contrariedades están vencidas. Esas contrariedades no tienen autoridad sobre nosotros. No tienen autoridad sobre nosotros. No pueden salir victoriosas. Aunque vengan o que aparezcan, lo que terminan haciendo es probando la fe y la convicción que nosotros tenemos en el Señor. Si creemos solo porque venimos a la iglesia y el ambiente es agradable, o si realmente nosotros estamos sumergidos en la palabra de Dios y aunque venga la dificultad, aunque esté ahí parada, poder distanciarnos por un momento y decir: en el nombre de Cristo Jesús, yo voy a resolver y voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero esto está vencido en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé de dónde vienen los recursos, yo no sé de dónde va a salir esta situación o cómo voy a hacer con esto, que a mí me supera, que no entiendo nada, pero está ahí y que viene para amedrentar, que viene para desanimar, pero en el nombre de Cristo Jesús es derribado por el poder de la sangre de Cristo, es vencido y es avergonzado en el nombre de Cristo Jesús, porque la victoria es de nosotros. La victoria está asegurada. Entonces, Dios nos habla de honra. Particularmente, el año 2019, pudimos ver y pudimos percibir que comenzamos el año y empezaron a suceder cosas fuera de lo común. Empezaron a suceder cosas no esperadas. Y empezamos a entender de que Dios lo que estaba haciendo era que estaba permitiendo que aquellas cosas que representan un estorbo, de alguna manera, que representan un tropiezo para nuestro caminar con Cristo, fueran saliendo a la luz. Aquellas cosas escondidas, aquellas cosas que no se ven a simple vista. Y empezamos a ver cómo el Señor estaba operando y determinadas personas cometían errores o pasaban cosas. No hablo específicamente de acá de la iglesia, sino lo que hablo es de que empezamos a ver cómo Dios empezaba a sacar a luz todas aquellas cosas que representaban una barrera, por así decirlo, para el avance del ministerio. Estoy hablando a nivel global. Entonces empezamos a entender
decimos, bueno, Señor, pero esto es un ataque, esto tenemos que salir a guerrear, sí, salimos a orar, nos postramos en la presencia del Señor, pero también entendimos de que era necesario que esas cosas sucedieran, porque esas cosas necesitaban salir a la luz para que Dios pudiese trabajar con cada uno de nosotros como Él lo quería hacer y como Él lo quiere hacer. Y entonces, en cierta manera, fuimos como limpiados. ¿Vieron como el árbol que se podan, las ramas se empiezan a podar? Esta no sirve, esta la sacamos, quiero que tenga esta forma. Entonces veíamos cómo Dios empezaba a podar el árbol, cómo Dios empezaba a sacar lo que no era provechoso, ¿sí?, para el cuerpo ministerial, lo que Dios empezó a hacer una limpieza. Y ahora estamos empezando a ver los brotes. Porque luego de toda poda viene lo nuevo del Señor. Luego de que el Señor nos limpió, nos procesó, empezamos a ver que hay nuevos brotes que empiezan a salir y son hojas preciosas y ramas preciosas y fortalecidas. Entonces empezamos a ver que Dios empezó a trabajar de una manera especial en nosotros, y en este tiempo en particular Dios lo que está haciendo y lo que va a hacer durante todo este tiempo, y te lo digo para que no te sorprenda, Dios va a trabajar con nuestro carácter. Veo algunas risas acá. No sé qué ha pasado, yo no sé, no hablé con nadie, pero lo que sí sé es que Dios está trabajando con nuestro carácter. ¿Por qué? Hay un propósito que nosotros tenemos, que no lo vemos en plenitud. Sí vemos destellos de las cosas que están sucediendo. Pero hay un propósito que sí sabemos que es profético y es seguro, que es el tiempo, que estamos cerca de esos tiempos finales. Y la palabra dice que el amor de muchos se apagará en los postreros tiempos. Que el amor de muchos se apagará. Y la única manera de que se apague el amor es que no haya personas procesadas por el Señor para soportar las cosas que han de venir. Y no te estoy hablando que vamos a tener que padecer ni nada. Yo en esta tarde vengo a soltarte bendición y no maldición. Amén. Quiero que quede claro esto. Pero sí nosotros entendemos que la palabra profética, cuando nosotros leemos Apocalipsis, lo relacionamos con catástrofe. Y en cierta manera sí es catástrofe, pero Apocalipsis viene de revelar, de mostrar aquellas cosas que nadie sabe y que Dios quiere contarnos. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos desprevenidos, para que nosotros estemos fortalecidos. Y Dios dijo, y Jesús nos dijo, pero escúchenme, no sean como los necios que salen afuera, bien que vienen las nubes y dicen, bueno, va a llover. Cuando Dios empieza a mostrar señales y empiezan a suceder cosas, quiere decir que algo Dios está por hacer. No sabemos qué, pero si permanecemos en su voluntad, nosotros sabemos que estamos en victoria. No importa lo que pasa a nuestro alrededor, la victoria es de nosotros. Y que en esto de que Dios nos honra, Él nos posiciona en lugares seguros. Él nos da poder para que nosotros, como el apóstol Pablo, cuando fue ahí, lo metieron en la cárcel, en el peor lugar, en el más feo, empezó a alabar al Señor y los grilletes, las cadenas se rompieron y temblaron las puertas y los candados se abrieron y hasta el guardia de seguridad se convirtió. De ese poder es el que estoy hablando. ¿Qué es el Evangelio si no es poder en Cristo Jesús? Saben que cuando hoy estamos acá alabando al Señor y adorando al Señor, las cadenas se están rompiendo, los yugos se están pudriendo, los muros se caen, toda piedra de tropiezo es corrida en el nombre de Cristo Jesús, para que avancemos. Hay algo que está operando a nivel espiritual hace que nosotros caminemos en victoria, que no sea la misma situación de que cuando vinimos acá, cuando salimos. Pero pastor, si yo me siento igual, está bien, sentite como quieras, pero quiero decirte que en el mundo espiritual cosas están operando cuando los hijos de Dios se juntan y alaban al Señor, y que todas esas cosas son provechosas para tu vida y para mi vida. Créelo en el nombre de Cristo Jesús, porque así es. Entonces,
tenemos que entender que hay este escenario apocalíptico, ¿sí?, que es revelación para que nosotros entendamos y vemos las señales, y hay muchas cosas que están pasando que nos hacen entender que estamos en esos tiempos. Pero quiero decirte, iglesia, esposa de Jesús, que permaneciendo en el Señor, que oyendo la palabra, pero siendo oidores, porque la palabra de Dios también, Jesús dice, el que tiene oídos oiga, que no es un acto natural, el acto natural, hay muchos que escuchan y que Jesús dice porque le entra por un oído y le sale por el otro. Maestro, ¿por qué hablas con parábolas? Porque aún teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. Entonces, el acto natural de escuchar no significa oír. Oír es escuchar lo que está diciendo Dios, retenerlo y ponerlo por obra. Entonces tenemos frutos de lo que Dios está haciendo. Porque nosotros no escuchamos, sino que oímos la palabra de Dios. Y en esta tarde, mirá, hay una impartición a tu espíritu. Aunque no entiendas, aunque no lo comprendas, el Señor va a trabajar en tu vida. El Espíritu Santo, que no te sorprenda si estás en tu casa, empezás a temblar, te agarra chucho de frío haciendo 40 grados de calor. No te sorprendas porque es el Señor que te está llamando y que te está diciendo: yo te quiero en mi presencia, yo quiero que me levantes un altar y que me empieces a adorar, porque algo tengo para tu vida. Aunque no lo entiendas, recibilo y créelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y por qué pasa todo esto, pastor? ¿Por qué pasa todo esto? Es muy complejo del Evangelio. No es complejo. Es que queremos buscarle la lógica y la razón a todo, y el Señor viene para derribar todo argumento. El Señor viene a derribar todo argumento de la mente y todo argumento, porque las cosas de Dios no son razonables, sino que son sí y amén y gloria a Dios. No hay grises, no hay medios. Una persona que está transformada, que tiene un carácter alineado a lo que Dios está haciendo, es una persona que recibe palabra, va y hace lo que Dios dice. Es una persona que dice, cuando dice: ¿a quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí. Sin saber que, a ver, decime, ¿qué hay que hacer? Ajá, no, esto no. ¿Pero cómo? ¿Recién no estabas dispuesto? ¿Heme aquí o no heme aquí? Entonces, lo que hace nuestro carácter es que nosotros estemos definidos por servir al Señor. Pero definidos de tal manera que sabemos que todo lo que nos diga Dios, y que aún las cosas que pueden suceder son circunstanciales, pero que detrás de eso está la victoria en nuestras manos. Amén. ¿Por qué esto? Quiero preguntarte, ¿qué es para Dios la medida del mundo? ¿Cuál es la medida para el Señor? ¿Cómo el Señor puede medir? Dios creó al hombre y la mujer y los puso en el huerto, y le digo: miren, de todo árbol que da buen frutos coman, pero de este no coman. Dios agarró, pasó lo que pasó, bueno, bárbaro. Ahora, por medio de Moisés, si hacen esto, van a ver y van a encontrar la diferencia. Porque la ley no vino sino que para delimitar las cosas que agradan y no agrada a Dios, no para hacernos esclavos. Y Jesús dijo: era nuestra niñera, nuestro ayo, nuestro ayudador, porque es lo que nos preparó para hoy vivir la gracia de Dios. Entonces vino la ley y esto, bueno, después, y no encontraba, y tenemos patriarcas y tenemos héroes de la fe, y así todo no encontramos la perfección, sino que en nuestro Señor Cristo Jesús. Porque cuando Él vino, ahí sí, Él no cometió pecado, no había pecado, Él era el Cordero de un año, sin arrugas y sin mancha, era perfecto delante de la presencia del Señor, justo, que no hacía, que aún siendo Dios,
no hacía, en condición de Dios, no hacía lo que Él quería, sino que se sujetaba a la voluntad del Padre. ¿Amén o no amén? Levantá la mano si me estás entendiendo. A ver, de paso te estirás un poquito. La otra, gloria a Dios. Entonces, Dios dijo, esta es la medida perfecta. Y Él estableció a su iglesia y dijo, yo a unos pongo apóstoles, otros profetas, otros maestros, otros pastores. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos a la medida perfecta, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, la medida del Señor sobre esta tierra y en estos tiempos somos ustedes y soy yo. ¿Por qué? Porque somos los encargados de manifestar a Cristo Jesús en este tiempo. ¿Cuánta es la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros? Y eso después lo reducimos a una palabra que es testimonio. El testimonio de tu vida, tu santidad, es lo que determina tu ministerio y mi ministerio. Entonces es necesario ser procesados, y ser procesados no significa que vamos a sufrir. No es ese el mensaje, sino que nos conviene que Dios use nuestras vidas y que Dios trabaje con nuestros caracteres, porque cuando nosotros estamos alineados y afianzados en las cosas del Señor, podemos caminar con autoridad, con el posicionamiento de Dios, con el poder de Dios, con la unción de Dios, de tal manera que soltamos la palabra y las tinieblas se estremecen, los demonios huyen, y asimismo caminamos en las riquezas del Señor, que estamos confiados de que Él pelea la batalla por nosotros, que no estamos solos. Pastor, pero mira lo que somos acá, ¿de qué nos estás hablando? Los discípulos, los que recibieron en Pentecostés al Espíritu, eran más de 5,000, dice la palabra, pero fueron 12 los que llevaron la predicación del Evangelio. 12, solamente 12 que llevaron, y que Dios y que el Señor les dio autoridad y les dijo, todos recibieron, hablaron en lenguas, pero 12 fueron los que tomaron, por decir la palabra, la posta, y dijeron, vamos acá, predicamos acá, levantamos iglesia allá, sanamos acá y hacemos y vamos. 12. Y hoy, ¿cuántos son en el mundo los que creemos en Cristo Jesús? Millones. Porque no quiero que te veas ni que te pares al espejo y digas, mirá lo que soy, mirá esto, mirá lo otro. Sí, si vas a decir algo, decí, qué hermoso, qué hermosa que me hizo el Señor. Nada más. Listo. Soy perfecto en Cristo Jesús. Declarate palabras de bendición. Hablate a vos mismo lo que Dios quiere para vos, porque no es como te ve otra persona, sino que es como te ve el Señor. Y el Señor nos ve como reyes y sacerdotes delante de su presencia. Amén. Entonces, qué bueno que es iglesia, que podamos entender estas cosas. Para finalizar, saben que Jehová le habló al sacerdote Elí y le dijo, yo honro a los que me honran. ¿Por qué? Porque Jehová le había dicho que toda su generación iba a servir en la casa del Señor. Pero sus hijos se apartaron de la palabra, y dice que sus hijos tuvieron en poco la palabra de Dios y que dejaron caer en tierra la palabra de Dios. Pero antes de que Dios suelte esa palabra, había una mujer llamada Ana, estéril, ninguneada, una mujer despreciada, que todos se burlaban de ella, con aflicciones, sufrimiento, y lo peor que le podía pasar a una mujer en ese tiempo era no dar hijos, porque el tener hijos era una bendición tan grande, una cosa tan preciosa, era ver a la mujer como el fruto de su mujer es su hijo, es poder traer vida. Qué diferencia con estos tiempos y las cosas que oímos, ¿verdad? Para una mujer era algo terrible no tener un hijo.
Y Ana pasaba por todas estas cosas. Pero un día Ana dijo, no importa, yo voy a ir a la casa del Señor, y subió a la adoración y se postró, y dice que oró tan amargamente que no le salían las palabras de su boca con el lloro que tenía. Y tal es así que Elí la trató de borracha. Dice, pero mujer, ¿estás borracha? Y le dijo, no, no estoy borracha. Es la aflicción que me lleva a esto. Y Ana estaba ahí de rodillas, hablando pero con el alma al Señor. Y el sacerdote le dijo, vete y que Jehová cumpla la petición de tu corazón. Y tuvo un hijo, y ese hijo se llamó Samuel. Y Samuel, entre otras cosas, es el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Porque la palabra en Samuel dice que en esa época escaseaba la palabra de Dios. Escaseaba. Y todo lo que hizo Samuel fue ministrar a tiempo y afuera de tiempo la palabra de Dios. Él ministraba la palabra de Dios. Y también dice en Samuel que Samuel no dejó caer ni una sola palabra dada por el Señor por tierra, sino que dio cumplimiento a todo lo que el Señor había dicho. Y yo en esta tarde, iglesia, te profetizo y declaro y traemos a nuestro recuerdo, a nuestra memoria, todas aquellas palabras que han venido de parte del Señor, todas aquellas cosas que Dios nos ha hablado, que todo, no dejaremos caer nada por tierra, las establecemos, las proclamamos, las reclamamos para este ministerio y se cumplirá en el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Recibilo en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros somos una iglesia como Samuel. Un ministerio que está atento al servicio. Amamos el servicio y no queremos dejar perdernos ni una. Todo lo queremos de lo que venga del Señor. No queremos desperdiciar nada. Todo lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas y al ministerio se cumplirá en el nombre de Cristo Jesús. Se cumplirá. Se cumplirá y se cumplirá. En el nombre de Cristo Jesús. Así fue Samuel. Y una vez que estaba Samuel, le dijo a Elí, Jehová le dijo a Elí, yo honro a los que me honran, porque yo había dicho que tú y tu casa me servirían para siempre. Pero ahora yo digo otra cosa porque tus hijos hicieron lo que quisieron. Yo honro a aquellos que me honran, y a aquellos que me deshonran, los corro, en pocas palabras. Ese fue el contexto en que Dios soltó la palabra. Después de la aflicción, después de aquello que parece que es tan, pero tan contrario y que parece que es imposible de vencer, quiero decirte en esta tarde que si estamos en la presencia del Señor, Dios de un día para el otro nos trae la victoria. Porque dice que Ana, cuando fue a su casa, Elcana, su esposo, la conoció, dice que estuvo con ella, dice la palabra, y que quedó embarazada, y a los 9 meses dio a Samuel. Así que recibilo, porque la palabra de Dios es vida y es vida en abundancia. Es vida y es vida en abundancia. Entonces, qué bueno que es iglesia que hoy estamos aquí. Te voy a invitar que te pongas sobre tus pies. Nada de lo que el Señor habló caerá por tierra. Nada. Lo que el enemigo quiere hablar, nos quiere hacer, mira, está vencido. Está vencido en la cruz del Calvario y será humillado públicamente. Será humillado públicamente. Saben que cuando el Señor dice, yo honro a los que me honran, y con lo que venía hablando a Elí, la decisión y lo que vos estás haciendo hoy en este lugar, no es solo para tu vida, sino que es para tus próximas generaciones.
que aún no ves ni conoces en algunos casos, pero es para tus próximas generaciones, porque todo lo que estás haciendo, el tiempo que estás invirtiendo en el Señor, es para la bendición de tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos hasta la cuarta generación. La decisión de hoy estar aquí sirviendo al Señor es la bendición que vas a recibir en tus generaciones, y lo vas a ver porque es palabra del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu bendición, Señor. Recibimos todo lo precioso que viene de ti, todo esto que es maravilloso, Señor. Te damos gracias porque tú nos direccionas, Señor. Tú nos das un hilo conductor del lugar de donde tú nos estás llevando. Nos hablaste de honra, pasaron cosas en el medio, Señor, y hoy estás tratando con nuestro carácter, con nuestras formas, pero sabemos que tú nos estás perfeccionando, Señor. Y en esta tarde te queremos decir: perfecciónanos, Señor. Perfecciónanos. Que este vaso, Señor, rebose de la bendición, que rebalse, Señor, de la bendición, de la unción que viene del trono. Padre, nada queremos perdernos, sino que queremos ser llenos de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te amamos, Padre, te exaltamos. Y en esta tarde, Padre, también queremos hacerte parte, Señor, de todas las bendiciones que tú nos das, Señor, en lo material, y queremos invertir en la casa de Dios. Queremos ofrendar, Señor, en tu casa, sabiendo, Padre, que esta es una semilla que sembramos con gozo y que tú retribuyes, Padre, 100 por 1. Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Padre, te amamos, te exaltamos. Bendice, Señor, los hogares, las finanzas, los trabajos. Multiplica, Señor, todo lo que tenemos, Señor. Enséñanos cada día a ser buenos administradores, Señor, y aún en lo poco, Señor, multiplicar y multiplicar, Señor, porque de ti viene la bendición, en ti está la sabiduría, en ti está el entendimiento, Señor, para que todo lo que hacemos, Señor, vaya en aumento. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, lo creemos en esta tarde, lo creemos. Decilo conmigo: lo creo, Señor, lo creo, Señor, lo creo, Señor. Ven aquí adelante a ofrendar.